Antes de empezar esta enseñanza me gustaría hacer mías las palabras de Fraile Juan de la Cruz que dicen: si he malentendido o si me he equivocado en algún punto, tanto si lo deduje de las Escrituras como si no, no es mi intención desviar el significado verdadero de la Sagrada Escritura o de la doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Si hubiera algún error, me someto completamente a la Iglesia, incluso a cualquiera que sea más competente que yo en este tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven, guíame, dame sabiduría, entendimiento y don de consejo. Ave María Purísima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos hermanos. Les saluda su amiga Priscila de la Cruz en una reflexión más. Hoy que estamos jueves de la primera semana del tiempo ordinario, con una reflexión que la he titulado Lecciones de Fe, Desafíos, Misericordia y Sanación. Empecemos entonces con la primera lectura, que es la lectura del libro del profeta Samuel, que dice: sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel, y los israelitas salieron a su encuentro. Acamparon cerca de Eben-ezer y los filisteos de Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron 4,000 bajas. El ejército se retiró del campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. Mandaron traer de Silo el arca del Señor de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Jofni y Pinhas, acompañaron el arca. Al entrar el arca de la alianza en el campamento, todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra. Cuando los filisteos oyeron el griterío, se preguntaron: ¿qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento. Entonces los filisteos se atemorizaron. Decían: sus dioses han venido al campamento, pobre de nosotros. Hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Esos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas. Cobren ánimo, filisteos, y sean hombres, no sea que tengamos que servir a los israelitas como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Los filisteos lucharon a Israel y Israel fue derrotado. Todos los israelitas huyeron a sus tiendas. Fue una derrota desastrosa en la que Israel perdió 30,000 soldados. El arca de Dios fue capturada y murieron Jofni y Pinhas, los dos hijos de Eli. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es un pasaje muy interesante, lleno de simbolismo y reflexiones profundas para nosotros los católicos, en especial en estos momentos de tribulación, en donde aparecemos atacados. En este caso, los filisteos atacaban a los israelitas y nosotros estamos siendo atacados por todos lados. Los israelitas deciden traer el arca de la alianza del Señor al campo de batalla con la esperanza de que les traiga la victoria. Pero al momento, ellos, los israelitas, al tener el arca de la alianza, ellos pensaron que ya con eso ya tenían la victoria asegurada. Su reacción inicial en momentos de dificultad, obviamente, fue acercarse al Señor, o pedir la intervención divina para obtener ayuda y salvación. Pues
Los hebreos entendían que las cosas suceden porque el Señor las permite, porque Él tiene una lección que darnos. Por eso le he llamado este capítulo Lecciones de Fe. Y veamos qué es lo que sucede, porque esta historia nos demuestra que la mera presencia del arca no garantiza el favor divino, no nos garantiza el tener imágenes, el aparentar estar del lado de Dios. Eso no es suficiente, no lo es. El hecho de que los filisteos se asusten inicialmente al enterarse de la llegada del arca sugiere, eso sí, el respeto que se tenía por la presencia de Dios entre los israelitas. Los filisteos, obviamente, sin entender la fe de los israelitas. Ellos pensaban que eran varios dioses, ellos decían, oh, sus dioses han llegado. Recordemos lo que pasó en Egipto, nos va a suceder lo mismo. Se asustaron y cobraron mejores fuerzas, se pusieron estratégicamente para luchar contra ellos, para no caer esclavizados de ellos, para no servir a sus dioses. Sus estrategias se fueron más planeadas para someter a los israelitas. Y sí, la historia entonces toma este giro inesperado, pues a pesar de la presencia del arca, los israelitas sufren una derrota aún peor, más devastadora. Esta narrativa nos puede invitar a reflexionar sobre la importancia de la relación que nosotros tenemos con Dios. No es solo de apariencias, no es solo de tener una imagen de la Virgen. Ya con eso se dice yo soy católica. Pero si no tengo verdadera fe, de nada me va a servir. Y los ataques que se hacen desde afuera van a ser mejores, van a obtener pérdidas, esas pérdidas de fe que lamentablemente estamos viendo en estos últimos tiempos, en católicos que empiezan a tambalear en su fe, a dudar o a pretender volverse católicos a su manera, es decir, teniendo todavía la imagen de la Virgen, pero realmente sin confiar en el Señor, basándose de pronto en revelaciones privadas, en mensajes terribles. Así se nota que no hay una relación con Dios completamente confiada y este pasaje nos lo demuestra. No basta con buscar símbolos religiosos o realizar acciones aparentemente piadosas, católicas, si hace falta esa verdadera conexión y comunión con la iglesia. Necesitamos estar en comunión plena, con fe. ¿Qué pasó con la fe? ¿Dónde queda la fe? Tenemos que tener esa conexión con lo divino, teniendo una vida de fe coherente a lo que es la fe católica. Si nuestro Señor nos prometió que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia, pues entonces, ¿de qué tememos? No es necesario solamente decirse, tener una apariencia católica si tengo miedo en este momento de que todo va a hundirse. ¿Qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de obediencia es esa? Si yo quiero apartarme de la comunión que debo tener con el magisterio. ¿Qué clase de fe sincera es esa? Si dudo, si reclamo abiertamente, en lugar de orar
obedecer y confiar en el Señor. Recordemos las palabras que nos dijo el Señor en Juan, no me acuerdo en este momento el capítulo. Voy a buscarlo. Yo no soy como el Padre Toro, yo no los tengo todos en la cabeza. Ay, no se está mostrando. No se está mostrando. Tal vez no se está grabando nada. Tal vez no se grabó nada. Voy a revisar. Ok, bueno, ahora sí, continuemos. Este es el verso que les quería traer, que está en Juan capítulo 21, versos del 21 en adelante. Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Preguntando, refiriéndose a Juan, pensando que si este era aquel que iba a traicionarle. Había ese conflicto tal vez interno de decir, ¿quién es el que va a traicionar al Señor? Escuchen lo que dice nuestro Señor. Si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme no más. Aquí está, Juan 21, del 21 en adelante, 21 al 22. Reflexionemos eso, hermanos, en lugar de ponernos a cuestionarnos entre nosotros, a cuestionar a los apóstoles que el Señor eligió para que estén en esos puestos y decir, es este el que te va a traicionar, es aquel, te están traicionando, Señor. ¿A ti qué? Tú sigue a nuestro Señor. Bien, vamos a ver el Salmo responsorial. Perdón, todavía me falta más porque hay mucho que decir aquí. Perdón. Continuemos con esto. Con la caída del arca, los filisteos capturan el arca y 2 hijos de Eli mueren. Esto nos enseña la consecuencia de la falta de respeto y obediencia a Dios. Aunque el arca representa la presencia divina, no puede ser utilizada de manera manipuladora o superficial. Eso lo único que va a causar es la caída de nuestros hermanos. No podemos utilizar el arca para manipular, para de manera superficial decir, sí, yo soy católico, yo confío en la Virgen María. Pero si se utiliza de esa manera, el Señor realmente no actúa allí, permite que sucedan estas cosas. Todo lo que sucede es porque el Señor lo permite. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es tener fe real, no superficial. Tenemos que tener una verdadera relación genuina, comprometida con Dios, basada en la fe, la obediencia y la búsqueda de su voluntad. ¿Que han habido malos papas? Sí. ¿Creen que el Señor no podía hacer algo? El Señor permite todo lo que sucede, porque Él va a hacer que la iglesia permanezca. Así que no estamos nosotros llamados a cuestionar a los apóstoles. Vean lo que pasó. Bien, ahora sí voy al Salmo responsorial que nos dice, redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y avergüenzas. Ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces dar la espalda al enemigo y nos saquean aquellos que nos odian.
Redímenos, Señor, en tu misericordia. Nos has hecho el objeto de escarnio y la burla de pueblos fronterizos. Las naciones se mofan de nosotros y los pueblos nos ponen en ridículo. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta ya, ¿por qué sigues durmiendo? No nos rechaces más, Señor, despierta. ¿Por qué te nos escondes? Porque olvidas nuestras tribulaciones y miserias. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Y este parece ser el canto de nuestro ahora, el canto de una iglesia que clama para que el Señor despierte. Esto es un lamento profundo, una súplica de redención y una búsqueda desesperada por la misericordia divina. En medio de la adversidad, el salmista se encuentra en esta situación desafiante, enfrentando el rechazo, la vergüenza y la burla de los enemigos. Así como en estos momentos, desde afuera se nos están burlando. Están diciendo, ay, la iglesia católica es el Titanic, se hunde. Se nos burlan de afuera. Pidamos misericordia al Señor. Estamos angustiados, sí. Y por eso en este momento de aflicción clamemos al Señor por su auxilio y compasión. En esta primera parte del Salmo se expone la sensación de abandono, de haber sido dejados por Dios, y algunos así lo creen. La imagen que nos da, como que el Señor nos ha dado la espalda ante nuestros enemigos y sufrimos esos saqueos, sufrimos esas pérdidas de miembros de nuestra iglesia. Nos evoca esa sensación de desprotección y desamparo. Y es muy entendible. Por eso yo entiendo a aquellos hermanos preocupados por la situación actual, porque las circunstancias parecen abrumadoras. El Señor parece estar distante. Y luego el salmista expone la humillación sufrida ante otras naciones, la burla y el escarnio de los pueblos fronterizos, que aumentan la carga emocional que tiene este salmo. Sin embargo, en medio de la aflicción, la súplica se eleva a Dios con una confianza implícita, que es lo que debe de haber en nuestro clamor. Confianza, confianza y llamar a la acción divina en estos momentos. Pedirle al Señor que despierte. Él va en la con nosotros. No nos salgamos de la barca. Pidámosle al Señor que despierte. Pidámosle con urgencia. Sálvanos. Estamos en medio de una tormenta. Sálvanos, Señor. Pero no abandonemos el arca. No abandonemos la iglesia. No nos peleemos entre nosotros por el amor a Dios. De lado y lado. No nos peleemos. Entendamos la preocupación de unos y también entendamos la fe de otros, que es lo que yo le llamo al otro bando. Qué lástima que estemos en dos bandos, pero les llamo a ese clamor, a confiar. Mi fe es inquebrantable. Yo tengo una fe inquebrantable. Y podrán salir más cosas, por eso ahora son objetos de burlas y escarnios. Libros de hace 25 años. Personajes que están abusando por ahí de las bendiciones, haciendo cosas que realmente se les dijo que no las hagan, las hacen. Pero nada de eso a mí me hace perder la fe. La fe en la actuación del Espíritu Santo para mí es inquebrantable. Nada me va a sacar de la Iglesia Católica, ni un milímetro me mueve. Yo confío en el Señor, confío en la acción del Espíritu Santo, soy su obra. Si no, yo seguiría hundida en el ateísmo, porque recibí una bendición. Estoy aquí. En un momento en que yo ni siquiera entendía por qué era mi aflicción, recibí una bendición. Cuando yo ni siquiera quería volver a la iglesia, yo estaba segura de que yo no iba a volver a la iglesia, estaba segura. Pero gracias a esa bendición
y a la oración constante de los que me aman, volví a la iglesia. Y ahora, en este momento de gran tormenta y tribulación, nada me va a sacar. Yo simplemente le pido a mi Señor, despierta y sálvanos, que vuelva la calma. Solo el Señor puede calmar esta tormenta. Por eso yo entiendo el sufrimiento, la preocupación de mis hermanos, pero les pido, no abandonen el arca, no hablemos mal de nuestro magisterio, confiemos. Nosotros podemos encontrar consuelo en la certeza, no es fe ciega, es certeza de que Dios escucha nuestras súplicas. Dios las escucha y responde a nuestras necesidades. Él lo advirtió. Crecerá trigo y cizaña al mismo tiempo y van a haber momentos en que el demonio va a sacudirnos. Pero es la certeza, es inamovible, me vuelve inamovible de la iglesia. Pues ya todo estaba advertido, nuestro Señor nos advirtió que iban a suceder estas tormentas. Y aunque a veces sus caminos sean misteriosos, tenemos la plena seguridad de que el Señor escucha la fe del que realmente confía. Escucha esa oración, el que persevera en la fe, aún en los momentos difíciles, confiando en la bondad y la compasión del Señor, quien en su tiempo y su sabiduría perfectos nos va a extender su mano de redención y restauración. Confiemos en esto, hermanos. Es una exhortación a la fe en medio de la tribulación y a pedir misericordia por los daños que se están haciendo en este momento a nuestra preciosa iglesia, fundada por Jesucristo, bimilenaria. Las puertas del infierno no prevalecerán. Es mi confianza, que sea la tuya también, hermano. No clames en contra de tu hermano. No desconfíes del Señor. Vamos ahora a el Evangelio. Veamos si no se me ha vuelto a acabar la cámara. No, ahí sigo. Vamos a ver la aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba el Evangelio del reino y curaba toda clases de enfermedades en el pueblo. Aleluya. Evangelio según San Marcos nos dice: en aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curar. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie para que conste, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece tu purificación, lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él a todas partes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio, en donde Marcos nos presenta un relato conmovedor sobre la curación de un leproso por parte de Jesús, quien no sintió asco de esta persona. Los leprosos eran marginados. Nadie quería tener relación con ellos. ¿A quiénes nos recuerdan? Los leprosos eran los más marginados. Y este hombre, con una súplica humilde,
por toda su afectación, se acerca a Jesús de rodillas y le dice, si tú quieres, puedes curar. En esta breve oración encontramos una expresión profunda de fe y confianza, sin entender cómo lo iba a curar, sin entender, solo sabía que él estaba en medio de un gran dolor, sufrimiento y marginación. Y se acerca humilde a pedir a Jesús la sanación. La respuesta de Jesús nos revela la compasión divina, infinita, que fluye hacia aquellos que sufren. Movido por la compasión, Jesús extiende su mano y lo toca, diciendo, sí quiero, sano. En este gesto podemos ver la combinación de la voluntad divina y la acción misericordiosa de Jesús. La lepra era en ese tiempo aquella enfermedad tan terrible que hacía que se excluyeran a esas personas de la sociedad. Se la veían como impuro. Sin embargo, nuestro Señor, con un toque, inmediatamente lo salva, lo cura, porque era nuestro Señor. Y en ese momento, Él necesitaba hacer todas esas curaciones de esa manera, para que queden los testimonios de esas sanaciones que quedaron por escrito y que muchos lo vieron. Sin embargo, también hay algo significativo después de aquello que sucede. Jesús le advierte al hombre curado que no le cuente a nadie sobre su sanación, sino que se vaya a presentar al sacerdote. Y miren qué importante es esto. Jesús manda a esta persona que ha sido curada a que cumpla con los rituales prescritos en la ley de Moisés para su purificación. Es decir, Jesús nos sana, sí. Él nos perdona, sí. Pero nosotros debemos acudir al sacerdote para que nos dé la absolución. Esto es, debemos acudir a la iglesia. Nuestro Señor nos envía a la iglesia. Él respeta las normas y los procesos establecidos por la ley judía, mostrando así su relación armoniosa con la tradición y su respeto por las autoridades religiosas de la época. La reacción de este hombre, a pesar de la advertencia de Jesús, es comprensible. Cuando uno ha sido sanado, uno va y lo quiere decir, mucha alegría, mucha gratitud. Es tan abrumador que no lo podía contener. Y entonces la noticia se difunde ampliamente. Pero esto Jesús lo sabía, él sabía que iba a suceder esto. Jesús se ve limitado en su capacidad de poder entrar a los lugares abiertamente, debido a que las multitudes se congregaban alrededor de él para verlo siquiera de lejos. Esta narrativa nos invita a reflexionar en varios aspectos de nuestra fe católica. En primer lugar, nos insta a buscar a Jesús con fe y con humildad, reconociendo su poder y la disposición que Él tiene para sanarnos. Además, nos recuerda la compasión infinita de Jesús hacia aquellos que sufren, a todos los que sufren, y la importancia de la obediencia a las normas éticas y religiosas, a la jerarquía de la iglesia. En última instancia, nos anima a ser testigos agradecidos de la salvación, de la acción de nuestro Señor, de la acción sanadora que Él tiene hacia nosotros, compartiendo la buena nueva con aquellos que nos rodean, pero también reconociendo y respetando las estructuras establecidas por la justicia y por la iglesia. El que tenga oídos, que escuche. No voy a decir más. El que tenga oídos, escuchará. Bien, hermanos, con esto me despido, como siempre, invitándoles a que consigan mi libro
¿Cómo me convertí en soldado de Cristo? Mi testimonio, conversión, enseñanza sobre los peligros de la nueva era. Lo pueden encontrar en la página www.defiendetufe.com, donde me encuentran como Priscila de la Cruz. Allí pueden encontrar todos mis escritos y mis libros, y además también pueden encontrar la Escuela de Apologética de Sam, donde encontrarán toda nuestra doctrina católica, una formación integral para los católicos que buscan defender su fe y mantenerse firmes en nuestra Iglesia Católica. Les dejo con los detalles y con esto me despido hasta otro día, si Dios lo quiere. ¡Mua! Para mantenerte firme en nuestra hermosa fe católica es esencial comprenderla profundamente. Por ello, te invito a explorar www.defiendetufe.com, Escuela de Apologética da SAM, donde podrás adquirir un conocimiento sólido de la doctrina católica a través de expertos en la materia. Esta plataforma cuenta con la aprobación de obispos de la Iglesia y te brinda la oportunidad de estudiar desde la comodidad de tu hogar a tu propio ritmo. Y si estás en Latinoamérica, puedes aplicar para una beca. Visita www.defiendetufe.com.